Sí, ¿para qué le vamos a...? Ahora esperar que se conecte con esa cuestión y ahí le ponemos transmitir. Y ahí le poní cuenta regresiva, ponla de 2 minutos nomás, ya que estamos un poquito tarde. Ahora esperar que se conecte con esa cuestión y ahí le ponemos transmitir. Y ahí le poní cuenta regresiva, ponla de Ah, dos no, sí. minutos nomás, ya que estamos un poquito Y tarde. ahí Y ahí alcanzamos a compartirlo antes de empezar. Ya. Para, Estamos listos acá. Espérate. Iniciar transición. Acá transmitir. Ya. Se va a transmitir. Está transmitiendo entonces. A ver. Entonces. A ver. Muy buenas tardes, estamos comenzando con nuestro programa Esperanza en lo Invisible, como cada jueves, ahora en horario especial, Así que es. es un día diferente, ¿no es cierto? Un día especial para los fanáticos futboleros, ¿no es cierto? Y hemos adelantado una hora aproximadamente nuestro programa, solo por este jueves, ¿no es cierto? Empezamos antes, a producto del partido que juega nuestra selección chilena hoy a las 19:30. Pero ya estamos listos para comenzar con un nuevo episodio de nuestro programa. Sean todos muy bienvenidos, todos los que van a estar viendo nuestro programa en este día y los días posteriores, ¿no es cierto? Van a estar acompañándonos por medio del Facebook Live. Natán y Andrés, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Un poco cansado esta semana. Empecé ahí en el gimnasio con el entrenamiento, así que un poco molido, diría. Está haciendo efecto. Está haciendo afecto, sí. Pero bien. Bueno, ya tenemos a nuestro amigo Andrés ahí en la sala de máquinas, en los controles, ¿no es cierto? Está con nosotros como cada jueves. Así que hoy tenemos un episodio bien interesante, ¿no es cierto, Natán? Del cual hemos estado conversando ya durante esta semana. Y ahí, como pueden ver, episodio número 15 ya, cómo pasa el tiempo. Ya llevamos 15 episodios, ¿no es cierto? Y el episodio número 15 de este día jueves es Evangélicos y Católicos. ¿Cuál es el conflicto? ¿Existe algún conflicto? Hay conflicto. Pero ¿cuál es el conflicto? Y vamos a estar hablando de este tema. Así que te invitamos a dejarnos tus comentarios en relación al tema que hoy vamos a tener. A dejarnos tus comentarios ahí para que podamos ir leyéndolo a medida que avancemos el programa y podamos ir interactuando, ir viendo las opiniones de cada uno de los que van a estar con nosotros en este día jueves. Claro. Pero esto no es un tema al azar, ¿cierto? Claro que no. Tiene una ración bien específica y
tiene que ver con este año que vamos a estar celebrando 500 años de la Reforma Protestante. El aniversario número 500, específicamente de ese día donde Martín Lutero clavó las famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y es por eso que se están haciendo diferentes actividades para recordar ese evento y todo lo que fue la Reforma Protestante. Entonces, nosotros hemos decidido hacer algunos programas relacionados a ese tema, y este va a ser el primero, recordando, bueno, en parte ese conflicto que pasó hace 500 años, pero también aplicándolo al presente. O sea, hoy en día, católicos y evangélicos, ¿cuáles son las diferencias que todavía tenemos? El tiempo, ¿qué exactamente ha cambiado en estos dos grupos? Y va a ser parte de nuestra conversación hoy jueves, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver lo que Natán decía, en que no es solamente algo que recordamos hacia atrás, hacia el pasado, o algo que deberíamos dejar ahí atrás hace tantos años que pasó y avanzar, ¿no es cierto?, como se quiere plantear hoy en día, sino que es muy interesante lo que está pasando hoy en día en relación a católicos, evangélicos, cristianos, ¿no es cierto?, y la importancia de que podamos estar claros en medio de este tiempo en relación a este tema y recordar, ¿no es cierto?, la obra no solamente de Lutero, sino que de los padres de la Reforma, porque muchas veces como de un lado se le achaca todo como a Lutero y que era como una isla casi Lutero y que él hizo como todo solo y que fueron las ideas que a él se le ocurrió porque estaba dañado, herido, etcétera, etcétera. Pero vemos que la Reforma es aún más profunda. Entonces este va a ser nuestro tema de este día jueves. Les invitamos a compartir el programa. Puedes poner ahí el hashtag también de Esperanza en lo Invisible y dejarnos tus comentarios de dónde nos estás viendo, de dónde nos estás escribiendo y ser parte de nuestra conversación este día jueves, Natán. Así es. Bueno, para empezar esta conversación vamos a estar mostrando un clip que, bueno, de 2 minutos y bueno, de un obispo, me parece que obispo anglicano, que se llamaba Tony Palmer, que falleció en el 2014. Pero vamos a ver algunos clips de una conferencia de iglesias donde él estaba presente y estaba hablando justamente de este tema de la Reforma Protestante. Entonces vamos a ver solo unas partes de eso, y ustedes igual lo pueden ver por YouTube o por internet, están disponible esa información, pero vamos a mostrar esos clips. He llegado a entender que el espíritu de Elías es el espíritu de reconciliación, para volver los corazones de los unos a los otros. Sabemos que en los primeros 1000 años había solo una iglesia, la cual se llamaba Iglesia Católica, y la palabra católica quiere decir universal, no quiere decir romana. Católico quiere... No hay audio. Vamos a intentar arreglar eso un segundo, porque Sí, es bien interesante lo de este obispo Tony Palmer, bueno, que ya falleció, ¿no es cierto?, en 2014, porque era conocido como el evangélico, podríamos decir, o el pastor o el obispo amigo del Papa, ¿no es cierto? Era como uno de sus títulos más allá de lo que él enseñaba todo, tenía que ver, y era reconocido por esto, porque era amigo del Papa Francisco, que hoy... dirige, podríamos decir, la Iglesia Católica. Entonces era conocido por esto, era casi como una especie de mediador entre el lado protestante y el lado católico, y él se presentaba a sí mismo como, bueno, habla un poco en el video también, como esta especie de mediador, y trataba como de mediar un poco entre los dos lados, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, lamentablemente en el episodio de hoy no va a funcionar el video. Entonces, en realidad en los otros programas vamos a estar mostrando igual algunos clips de este video, pero más que nada el día de hoy la idea era mostrar algunas declaraciones generales que hizo
este obispo en esta conferencia. Y era una conferencia de pastores evangélicos un poco tirado para el lado del Evangelio de la Prosperidad, un grupo carismático. Kenneth Copeland era uno de los pastores principales y escuchamos algunos clips de él hace un tiempo atrás, cuando estábamos hablando justamente del Evangelio de la Prosperidad. Y básicamente lo que dijo este obispo al grupo era que las divisiones entre el catolicismo y la iglesia protestante o la iglesia evangélica ya no existen, que básicamente la reforma se había acabado. Dice que finalmente había una discusión en esos tiempos que era importante, pero en el día de hoy ya esos temas están resueltos. Y ya habló de una reunión que tuvieron algunos católicos y luteranos donde crearon como un documento que básicamente intentaba hacer una declaración de fe unida para de esa manera quizás eliminar alguna de estas divisiones. Y según Tony Palmer, a raíz de eso ya la reforma se ha acabado, ya no hay necesidad de hablar de los temas y una de las cosas que Tony Palmer enfatizó era, mira, bueno, la doctrina realmente no es tan importante. Cuando lleguemos al cielo, ahí todas nuestras preguntas se van a resolver, pero por ahora podemos estar juntos como hermanos, ya no hay necesidad de seguir en la reforma. Porque, bueno, y él dijo que porque al final todos somos católicos. Si tú eres nacido de nuevo, le preguntó al público, si tú has nacido de nuevo, tú eres católico, básicamente. Entonces, desde la perspectiva de él, ya no había necesidad para seguir hablando de los temas de la reforma. Sí, y él hace esta mención, como entonces se llegó a un acuerdo entre luteranos y católicos por medio de este escrito, que también él después dice que los metodistas, unos años después, de 1999 aproximadamente, también firmaron este supuesto, no sé si decreto, pero este documento que trataba de unificar un poco a las iglesias, supuesto llamado a la unidad. Entonces, como los luteranos y los católicos habían llegado a un acuerdo, ya no había protesta, porque claro. Él trata de enfocarlo, incluso juega un poco con las palabras y no habla incluso tan específicamente de reforma, sino que lo presenta, lo plantea más como una protesta. Dice que esa protesta, la protesta de Lutero, enfocándonos netamente solo en Lutero, no habla de Wycliffe ni de los demás padres de la reforma, y dice como la protesta ya no hay protesta porque se llegó a un supuesto acuerdo. Entonces, tampoco él dice deberían haber iglesias protestantes. Y claro. hace como ese juego y llamando, ¿no es cierto?, que la iglesia protestante o que las iglesias se vuelvan a la iglesia, a la supuesta iglesia madre, ¿no es cierto?, o lo que él está planteando. Entonces, vamos a estar compartiendo este video, vamos a estar tomando algunos puntos. Está en YouTube si ya quieren ir buscándolo, ¿no es cierto?, de Tony Palmer. Y vamos a estar hablando también en programas más adelante en relación a este tema. Pero que es muy importante porque es algo que tú escuchas hoy en día y si tú no estás firme en una sana doctrina, no estás firme en tu cosmovisión bíblica, obviamente tiene tinte de bueno, tiene tinte sí, está bien, debemos buscar la unidad, sin mirar carteles, sin mirar letreros, sin mirar si es católico o evangélico, pero debemos apuntar a volver atrás, yo creo, volver atrás, que es lo que queremos un poco con estos episodios especiales que vamos a tener en relación a la reforma, el por qué ocurrió en ese entonces y qué es lo que está pasando hoy en día. ¿Ha cambiado algo realmente en la Iglesia Católica que nos lleve a decir, sí, podemos tener unidad y dejar todo de lado? Claro. Bueno, un punto que muchos han enfatizado es el nuevo Papa,
El Papa, bueno, no tan nuevo ya, Claro. pero el Papa Francisco, y muchos han hablado de su actitud que parece ser muy abierto a la unidad, muy motivado a alcanzar a personas de diferentes grupos cristianos. E incluso el Papa Francisco, en ese video de Tony Palmer, grabó un video en el celular para dar un mensaje a la conferencia donde Tony Palmer estaba hablando. Entonces también habían unos comentarios del Papa, básicamente, bueno, entre otras cosas, ¿no? Diciendo, pucha, sí, hemos cometido errores, todos hemos cometido errores, pero De un lado y de del un otro. lado del otro, pero sería muy bueno reunirnos en fraternidad y todo esto. Y por un lado también eso suena muy lindo, suena como muy importante, y de hecho muchos evangélicos en los últimos años, con la llegada de este nuevo Papa, lo han visto como un cambio importante en la iglesia. Y bueno, sí ha sido un cambio dentro de la Iglesia Católica, sin duda, pero no ha sido, yo creo que si alguien observa un poco más, de una manera un poco más cuidadosa la situación, no ha sido un cambio desde un error teológico, un error doctrinal, y bueno, vamos a hablar más de eso, a una sana doctrina, sino ha sido un cambio de un error doctrinal a un liberalismo, simplemente. Simplemente el Papa parece estar alejándose de muchas de las posiciones históricas de la Iglesia, o por lo menos no las quiere conversar tanto como otros en el pasado. Entonces, eso no es algo necesariamente bueno. O sea, no es un acercamiento a la palabra de Dios, es simplemente un mover hacia el liberalismo general dentro de la Iglesia Católica Romana, en ese sentido. Y yo creo que es un desafío, porque esto no se trata de atacar desde nuestra perspectiva, atacar un bando o un ida y vuelta y comenzar una especie de batalla entre uno y otros, sino se trata de aclarar nuestra como visión bíblica, nuestras bases bíblicas en relación a nuestra relación con el Señor, porque de repente tomamos factores externos, incluso nosotros como cristianos, para avalar o no, en este caso al Papa. Y decimos, no, es que él tiene un carácter o tiene una postura o habla de tal forma, es como más similar a nosotros como evangélicos, es como más cercano, piensa en estas cosas como parecido. Es de Sudamérica. Claro, no importa que ya sea argentino, pero ya es de Sudamérica, ¿no es cierto? Parece que habla en lengua, y muchos comentarios en relación a esto. Pero yo creo que es importante ir al meollo del asunto, y que hoy día es como que no se intenta tocar, o como muchas veces decimos, pero ¿para qué vamos a entrar en esos temas? No sé, como de doctrina, que es como muy normal incluso dentro de las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, es como muy normal no entrar en temas doctrinales y decir, evitemos los temas esos porque eso nos lleva a la división o va a crear algún tipo de conflicto, y tratamos de enmarcarnos de eso, cuando en realidad no se trata de temas en relación creados por el hombre, sino que es la Biblia misma. Entonces, si no estamos dispuestos a debatir ni siquiera la Escritura, ni a defender la Biblia en sí, porque no estamos defendiendo el punto de vista de decir yo defiendo a Lutero por lo que dijo y todo, estamos hablando de doctrina, estamos hablando de Dios mismo, estamos hablando del estudio de nuestro Dios. Entonces yo creo que no se trata de la facilidad, como habla en el que estábamos citando de Tony Palmer, de decir, bueno, las doctrinas después cuando lleguemos al cielo, todas las doctrinas se van a aclarar y vamos a saber.
que era lo correcto, por decirlo de alguna forma, Mm. cuando ya hoy en este tiempo Dios ha dejado una claridad en cuanto a asuntos doctrinales o en cuanto a su palabra, por la cual nosotros tenemos que vivir. Entonces no es como así de sencillo y decir, bueno, en un aspecto emocional, entonces ahora abracémonos y seamos todos uno, porque en eso no se basa la unidad tampoco. Entonces es interesante tomar este principio en el cual estamos viendo hacia dónde estamos apuntando en cuanto a nuestra vida en la intimidad con el Señor y a nuestra perspectiva bíblica y qué es lo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? En base a una emoción o en base a la verdad de la palabra. Sí, mira, yo creo que es muy importante entender que esto no es simplemente un desacuerdo tribal, en cierto sentido. ¿Y por qué uso esa palabra? Bueno, porque especialmente acá en Sudamérica hay una fuerte cultura católica y que tiene raíces obviamente históricas. Y por lo menos en mi experiencia, la mayoría de los católicos que he conocido acá en Chile son católicos más que nada de tradición, más que de una fuerte convicción en muchos sentidos. Y es por eso cuando alguien escucha hablar de católico o escucha hablar de evangélico, para muchos habla más de grupos tribales o grupos como que tienen algo que los une, más que propuestas teológicas o un sistema de creencia. Eso es como secundario para la mayoría. Y entonces yo creo que es importante aclarar que no estamos buscando atacar a la cultura en ese sentido. Estamos intentando confrontar ideas en esto. Porque es claro que hay personas que tienen un problema con el catolicismo, pero que no tienen un deseo finalmente de honrar el evangelio en eso. Simplemente tienen un problema con los católicos. Y uno puede ver eso mucho en diferentes críticas a la Iglesia Católica, o incluso hay unos cómics por ahí que estamos viendo hace un rato de Jack Chick y otros que realmente lo presentan de una forma bien severa, ¿cierto? Sí. Pero el punto no es atacar la cultura católica, es ir a la palabra de Dios y confrontar esas cosas en la religión católica romana que no están en acuerdo con la palabra de Dios. Y es muy interesante que estamos hablando de esto porque hace poco estaba leyendo sobre Martín Lutero y cuando él clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, las tesis más que nada eran puntos que tenían que ver más que nada con las indulgencias y con un conflicto que estaba pasando en ese tiempo con la Iglesia Católica y todo un sistema de indulgencias que estaban vendiendo. Y Martín Lutero estaba buscando a alguien para debatir. Era algo común de clavar como noticia y cosas en la puerta de la iglesia, no era como algo extraño. Y él lo clavó ahí y lo clavó, si no me equivoco, en latín, para llamar a alguien que lo pueda debatir sobre estos puntos y ver si realmente se alinean con la palabra de Dios. Pero en ese punto él no había dudado de la autoridad del Papa, él todavía estaba dentro de la Iglesia católica en ese sentido, pero fue un poco más adelante y lo que pasó es que alguien tomó las 95 tesis que él clavó en latín en la puerta de la iglesia y las tradujo al alemán y hizo un panfleto, y eso
circuló mucho y muchas personas se tomaron de eso y fue como de la noche a la mañana Lutero se volvió famoso en Alemania. Y en parte también era porque los alemanes estaban cansados de estar, por ejemplo, este tema de las indulgencias que se estaban vendiendo era para juntar plata para hacer la Basílica de San Pedro en Roma, y los alemanes estaban cansados de que la iglesia estuviera sacando todo el dinero y llevándoselo a Italia en ese sentido. Entonces, eso también hubieron otros factores históricos y políticos que hicieron posible la reforma, pero es importante entender que Lutero no quería salirse de la iglesia en ese punto. Después Lutero acompañó a otra persona que trabajaba con él a un debate con John Eck. Y esta otra persona tenía un debate con John Eck, pero John Eck aprovechó la oportunidad para debatir con Lutero sobre justamente este tema de las indulgencias. Y ese debate con John Eck era un defensor del Papa, de la Iglesia Católica, y realmente desafió a Lutero diciendo, mira, tú tienes problemas con esta enseñanza, pero es la iglesia que decide estas cosas, no tú. No es la Biblia, finalmente la iglesia quien decide si esto es correcto o no. Entonces, al cuestionar las indulgencias, al cuestionar estas prácticas, estás yendo en contra de la iglesia. Y eso era algo que no se le había ocurrido realmente a Martín Lutero. Y a raíz de estos encuentros, terminó replanteándose un poco lo que él había dicho. O sea, más que nada entendiendo que si esto no está alineado con la Escritura, entonces esto otro tampoco está alineado con la Escritura. Entonces, el inicio de la Reforma protestante no era un deseo de separarse de la iglesia, era un deseo de reformar, de cambiar ciertas cosas en la iglesia, pero terminó trayendo una división y terminó habiendo una separación en ese tiempo, que es lo que tenemos hasta el día de hoy, ¿cierto? Entre la iglesia en general evangélica y y católica. Entonces, pero es importante entender que el corazón de eso no era dividir, sino estaba arraigado en un deseo de ser fiel a la palabra de Dios como autoridad final en cuanto a la vida cristiana. Uh-huh. Claro, el fin era alinearse a la Escritura, el fin era alinearse a la verdad de la palabra de Dios. Y esto afectó profundamente, como veíamos, no solo el tema de las indulgencias, sino también toda la teología de la iglesia, que la iglesia de Roma practicaba y enseñaba. Entonces, fue un remesón bien fuerte, yo creo, hasta el día de hoy, cuando escuchamos de un lado hablar de Lutero, no es muy agradable, ¿no es cierto?, escuchar hablar de Lutero y de la Reforma, ¿no es cierto?, que para nosotros como protestantes es tan maravilloso, es tan glorioso todo ese movimiento, pero aún a la vez muchas veces nosotros somos ignorantes en relación a este tema. Hablaba en uno de nuestros tiempos de estudios bíblicos durante la semana y hablábamos con una amiga en relación a este tema y veíamos que muchas veces somos muy ignorantes también como cristianos en relación a este tema de las 95 tesis de Lutero, y nuestra crítica como cristianos hacia el lado católicos se basa en cosas, no quiero decir simples, pero en que externas, claro, en que no, es que ellos adoran a la imagen y nosotros no lo hacemos. Y ahí es como que esa es la gran diferencia, o como que ellos creen en María, bueno, y que son grandes diferencias, pero que tienen... o que el cura usa un traje raro, claro, o tienen incienso. Claro, entonces, pero no, o no sé, o las canciones que cantan en las misas, o cómo hacen las misas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es importante, como decíamos en un principio,
mirar una vez más hacia atrás, hacia estas 95 tesis y incluso antes, con el trabajo de otros padres de la Reforma, antes de Lutero y después de Lutero, y ver todo lo que se marcaba dentro de esta doctrina y de estas 95 tesis, que eran cosas mucho más profundas y que vamos a estar hablando en los episodios más adelante, en relación a temas específicos que vamos a estar viendo, y vamos a poder entrar, como decimos nosotros, entrar a picar, entrar como al detalle de muchos de estos temas. Entonces hoy es solamente una especie de introducción que estamos haciendo al tema, y luego vamos a ir desglosando y marcando diferencias y todo en relación a este punto. Pero yo creo que es interesante volver a mirar atrás y ver el corazón de la Reforma, el corazón de, como tú decías, Natán, el por qué se realizó, por qué se llevó a cabo, o cómo fue encaminándose a lo que hoy en día conocemos. Claro, y yo creo que también es importante como entender cuáles son los temas que realmente nos dividen, porque mira, todos como evangélicos sabemos que hay muchos temas que nos dividen, o sea, hay muchas diferentes iglesias evangélicas, y no por eso nos separamos siempre, o sea, tenemos un nivel de unidad. Incluso con católicos, y esto también es lo que hace un poco difícil el tema, en muchas cosas tenemos visiones muy similares cuando hablamos del aborto, ¿cierto? Cuando hablamos de muchos de los temas sociales que están pasando acá en Chile, temas valóricos, incluso probablemente llegando a las elecciones presidenciales, vamos a tener que escoger, ¿cierto? Entre gente que es totalmente atea y algunos católicos. Eso probablemente va a ser las opciones que nosotros tenemos. Y yo como evangélico no tengo ningún problema con votar por un presidente católico en ese sentido. Pero con todo eso, y especialmente cuando ya parece que el humanismo, el secularismo está ganando más terreno y cada vez nosotros nos vamos achicando y juntando más, ¿cierto? Con estos otros grupos es muy fácil decir, pucha, ya, pero somos tan pocos, ¿por qué todavía estamos peleando por estos temas doctrinales? Pero es importante reconocer que las diferencias entre la iglesia evangélica y la iglesia católica son más que meramente temas secundarios. O sea, y hay temas fundamentales que nos separan en ese sentido. Y ahora el problema es que muchos evangélicos no conocen mucho de estos temas fundamentales. Y en ese sentido, lamentablemente, en muchos contextos hay pastores evangélicos que piensan más como católicos romanos que como protestantes, hablando de diversos temas. Pero aún así tenemos que entender que no podemos reducir el evangelio a tal punto donde, bueno, si tú crees que Jesús existió y tú crees en la Trinidad, bueno, estamos todo bien. Como algunos lo quisieran hacer. ¿Y por qué no podemos hacerlo? Bueno, porque nosotros tenemos ejemplos bíblicos que nos muestran que nuestro punto de unidad no puede pasar por encima del Evangelio. Si no nos une el Evangelio, entonces no tenemos una verdadera unidad. Y la tesis, finalmente, la posición protestante en cuanto a la Iglesia Católica es que no tienen el Evangelio. No estamos predicando el mismo Evangelio. Y irónicamente, los católicos están de acuerdo en eso. Y los católicos piensan que nosotros no estamos predicando el verdadero evangelio. Y bueno, Pablo en Gálatas 1, versículos 6 al 9, escribiendo a los cristianos en Galacia, les dijo: me maravillo que tan pronto ustedes han abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema o maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si a alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Entonces, Pablo, en esta situación, con los creyentes en Galacia, habían unos maestros que eran de lo que era conocido el partido de la circuncisión. Y bueno, podemos ver esto en el libro de Hechos, en los diferentes escritos de Pablo. Él tuvo varios encuentros con estas personas del partido de la circuncisión. Y básicamente la división era que estas personas eran judíos, y con la llegada de los gentiles a la iglesia, estos judíos estaban, entre otras cosas, pidiendo que los gentiles se circuncidaran para ser parte del pueblo de Dios. Y Pablo, al enfrentarse con estas personas, tuvo un problema importante porque reconoció que ellos estaban agregando algo al evangelio. No era el evangelio donde somos salvos meramente por la gracia de Dios, sino que no, ahora tú tienes que hacer esta otra cosa para ser salvo. Y Pablo llamó eso otro evangelio. Y es loco porque es un punto doctrinal bien específico. Era solamente una cosita que le estaban pidiendo, que se circuncidaran solamente. Y probablemente tenían una visión muy similar de la persona de Dios, probablemente tenían un acuerdo en temas valóricos, y quizás habían otras cosas que compartían en común. Pero para Pablo, el evangelio era central. Y si alguien estaba enseñando otro evangelio, si alguien estaba modificando el mensaje, esa persona, Pablo dijo que sea maldita, que sea anatema. Y bueno, irónicamente, la Iglesia Católica en el Concilio de Trento hizo varias declaraciones en cuanto a la Reforma, y entre esas, un ejemplo, dijo en Canon 9 del Concilio de Trento, dijo: si alguno dijere que el pecador se justifica con sola la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, que sea anatema, o sea, excomulgado. Entonces, es interesante porque el Concilio de Trento está diciendo que si nosotros declaramos que somos salvos solamente por la fe, si no le agregamos otra cosa, entonces somos anatema. Pero Pablo estaba diciendo exactamente lo opuesto. O sea, Pablo estaba diciendo que era solamente por fe que somos justificados, y los que agregan otras cosas a esa fe son anatema. Entonces es importante entender, entre protestantes que entienden su fe y católicos que entienden su fe, hay un muro de división que simplemente un papa buena onda, simplemente algunas reuniones ecuménicas no van a cambiar esta realidad, porque tiene que ver con el mismo evangelio, tiene que ver con el mismo mensaje de salvación. Y es por eso que aunque podemos compartir, podemos pararnos fuera de un lugar para protestar el aborto junto con un católico, pero si alguien se acerca y nos pregunta ¿cómo puedo ser salvo?, vamos a dar dos respuestas muy diferentes, porque no tenemos el mismo evangelio. Ahora,
también vale mencionar, porque yo he conocido a muchos católicos o gente que se considera católica, que realmente no conocen mucho de la doctrina católica y que tienen quizá una fe simple en Jesús y no saben del resto de estos debates y de estas cosas. Entonces, obviamente eso es una realidad. Pero eso es por una falta de información simplemente. O sea, gracias a Dios no conocen o no han sido instruidos en la doctrina católica en cuanto a estos temas, porque esta doctrina católica va totalmente contrario al Evangelio, y ese es nuestro punto de división más grande. Y bueno, es complicado porque a mí me ha ocurrido enseñando en diferentes lugares, hablando de la Iglesia Católica, ni siquiera como un tema central, pero algo secundario a lo que estaba compartiendo. Y una persona se levanta y dice, pero ¿cómo tú puedes cuestionar si los católicos son cristianos, ellos son nuestros hermanos, y cómo tú vienes acá? Y fue bien interesante, y esto trae harto, obviamente puede ser algo bien emocional, por el mismo tema que hay familias que le viene a la mente a las personas, hay relaciones, ¿cierto? Pero yo creo que es importante compartir estos temas con convicción, pero con amor, buscando corregir, ¿cierto? Buscando que haya un cambio y que puedan conocer el verdadero evangelio, y no simplemente con un deseo de pelear o de traer división. O de sentirse superior al otro. Yo creo que en estos temas muchas veces queremos pasar a llevar al otro o mostrar que yo tengo la verdad en cierto sentido, pero no esa verdad para transformar la vida del otro, sino que para decirle, yo estoy bien y tú estás mal, y no mostrar la solución que nos da el Evangelio en el cual nosotros decimos creer. Entonces yo creo que esto tiene mucho que ver también con la motivación de nuestro corazón. Incluso en el programa que hoy estamos haciendo, que vamos a estar haciendo mucho en los jueves siguientes, que vamos a estar abordando directamente muchos de estos temas. Hemos visto una introducción en el gran tema en que creemos que ellos no tienen el Evangelio de Jesucristo, y lo hemos representado o reflejado en muchas otras cosas, en la autoridad de la Biblia, en el tema mismo de la salvación, de la justificación por la fe, qué pasa con las obras, que es lo que se plantea del otro lado. Y todos estos temas los vamos a estar abordando en los jueves que vienen. No sé si en una forma seguida, pero sí vamos a estar abordando cada jueves muchos de estos puntos en cada uno de los capítulos y de los episodios que vamos a tener. Entonces, si usted está pensando, bueno, faltan muchos temas o vayan más como al grano en el asunto, este programa va a ser solo de introducción, así que tiene que seguir viéndonos cada jueves para que estemos conversando juntos de los temas específicos en relación al programa que hoy estamos teniendo. ¿Cuál es el conflicto? Sí, bueno, les invitamos a compartir, a comentar sobre este video, si tienen preguntas o comentarios sobre estos temas. Sería muy bueno que lo puedan hacer llegar para poder incluir eso también en las próximas semanas. Y bueno, como dijo John, realmente hay muchos temas que podríamos conversar, pero vamos a intentar en las próximas semanas dividir esto en 5 capítulos y relacionarlo con lo que es conocido como las 5 solas de la Reforma Protestante. Y estos son 5 conceptos generales que realmente fueron el centro un poco de la división con la Iglesia Católica, y fueron puntos doctrinales importantes y que realmente trajeron una transformación a Europa y trajeron un gran mover de Dios cuando la gente volvió a leer las Escrituras y todo lo que vemos incluso hasta el día de hoy.
Entonces, obviamente vamos a estar abordando esos temas en relación a la Iglesia Católica, pero también en relación a otros desafíos a esas grandes verdades, porque no es solamente la Iglesia Católica que ha desafiado mucho estos temas. Y hace poco estuve conversando con una persona que conozco que era evangélica y se convirtió a la Iglesia Ortodoxa griega, quien finalmente es otra rama de la Iglesia, y justamente un tiempo antes de la Reforma, unos 400, 500 años antes, tuvieron una división con Roma. Entonces la iglesia fue dividida en dos. Pero en muchos de estos temas de las olas y todo esto, están del lado de la iglesia católica, ellos. O sea, en muchos de estos temas son bien similares. Y realmente me impactó, hablando con esta persona, cómo alguien podría dejar el evangelio de gracia, el evangelio de justificación por medio de la fe, por un sistema de obras, por un sistema que finalmente va sumando un montón de cosas con la esperanza de quizás, posiblemente, tener paz con Dios. Y eso es algo que hasta el día de hoy no entiendo. No sé cómo alguien puede abandonar, y quizás un poco la misma expresión que Pablo era como, no sé cómo tan rápidamente están abandonando la fe. No sé qué está pasando por sus cabezas. Entonces es un tema bien relevante hasta el día de hoy, porque yo creo uno de los factores para esta persona es que quizás nunca entendió estos puntos, quizás nunca entendió estos temas centrales del Evangelio, y por eso al no tener estos elementos fue atraída por otras cosas, porque en cuanto en cierto sentido a lo externo, en cuanto a esas cosas, quizá la fe evangélica no es tan atractiva, porque quizás no tenemos la mayoría no tenemos las vestimentas raras, no tenemos toda la liturgia, ¿cierto? Todos los íconos y estas otras cosas que para muchos, si no hay algo interior que está ocurriendo, se llevan por lo exterior. Les llama atención el incienso, les llama atención todas estas cosas. Pero la fe protestante, la fe evangélica, realmente el centro no son estas cosas externas, sino estas convicciones, estas realidades teológicas internas de estas grandes promesas que Dios nos ha dado. Eso es lo que nos sustenta, eso es lo que define nuestra fe, porque si nosotros vemos por lo externo, yo he ido a iglesias donde la gente va todo de terno y corbata, he ido a iglesias donde todos van un poco más relajados, ¿cierto? Y hay un montón de otros elementos externos que cambian de un lugar a otro. Pero lo que nos debería unir como protestantes y lo que debería ser el fundamento, el pilar de nuestra fe y nuestra convicción, son estas grandes verdades. Y vamos a estar hablando, como mencioné, de las 5 solas, que es la primera, sola escritura, o sea que la escritura solamente es la mayor autoridad para nosotros como cristianos. Y ahí ya entramos en un gran conflicto. Ahí ya entramos en un gran conflicto con la Iglesia Católica. Sola fide, que solamente la fe es el medio de salvación para nosotros. O sea que la fe, y solamente la fe, es suficiente para ser salvos. Y también sola gracia,
que la gracia de Dios es suficiente para salvarnos. Solo Cristo, que solamente Cristo es suficiente, es el único mediador entre Dios y el hombre. Es lo único que necesitamos para tener paz con Dios, para ser salvo. ¿Cuál era el otro? Y Solideo Gloria. Y Solideo Gloria, eso es el último, que la vida cristiana, la vida en esta tierra es solamente para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para su honra y su gloria. Entonces esos son algunos de los puntos que vamos a estar tocando, que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Cada uno de esos va a ser un programa porque hay muchos aspectos y muchos elementos que podemos ver ahí. Entonces, y nuestra idea es hacer esto antes de la celebración de 500 años de la Reforma Protestante. Acá en Chile creo que el 27 de octubre va a ser el Día de las Iglesias Evangélicas. Y bueno, muchos evangélicos no saben que generalmente es el 31 de octubre, pero muchos evangélicos no saben que esa fecha no es al azar, es por justamente el aniversario de Martín Lutero clavando las 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Entonces Sí. vamos a aprovechar estas semanas para estar hablando de estos temas. Y esto nos va a llevar a examinarnos a nosotros mismos. Más que atacar al otro bloque, por decirlo de alguna forma, va a tratar de ver en nosotros mismos cuán reformados estamos siendo en nuestro estilo de vida, como hemos visto, por ejemplo, solo escritura, o así de las 5 solas que vamos a estar viendo en los episodios siguientes. Entonces va a ser mucho de esto también, de saber cuán alineados estamos nosotros con las verdades que clavó ahí Martín Lutero, ¿no es cierto?, en esa fecha. Entonces va a ser bien desafiante y, como hemos dicho una vez más, no se trata de ir de un lado a otro, sino que se trata de ver la verdad bíblica, lo que la palabra de Dios nos dice y cómo nosotros estamos alineados, tanto de un lado como en el otro, porque de nuestro lado, podríamos decir, también muchas veces nos desviamos en pos de otras cosas que son ajenas a la palabra de Dios, que son ajenas a las verdades bíblicas, y nos dejamos llevar. Y hoy día podemos entrar en YouTube, como alguien puso, creo la Amaris puso como un video de un famoso, entre comillas, famoso predicador, y está muy alejado de la verdad bíblica. Entonces es interesante también examinarnos nosotros en este punto, porque estamos alineándonos, y en nuestra intención, así como la de Lutero, alinearnos a la verdad de la palabra de Dios. Y de esto van a constar, creemos, los 5 episodios, ¿no es cierto?, antes de la fecha de octubre. Así que les motivamos a ser parte de estos episodios. Van a ser bien importantes y vamos a estar compartiendo. No sé si vamos a tener algún tipo de entrevista, algún llamado o algo en medio de estas enseñanzas, y vamos a estar mostrando algunos videos como el que quisimos mostrar hoy, pero que no falló un poco el audio, pero vamos a estar compartiendo mucho material bien interesante en relación a estos episodios que vamos a tener de la Reforma. Así es. Bueno, un saludo a Daniela Cárdenas, que nos comenta que sería interesante que también pudieran hablar sobre las diferencias y similitudes de las distintas iglesias evangélicas, pentecostales, bautistas, etc. Y sí, eso va a ser parte del tema, yo creo, probablemente en el episodio de Sola Escritura, porque justamente entra el tema de la autoridad y el tema de las iglesias, porque un argumento muy común, que bueno, está también en el clip que íbamos a mostrar, es que los católicos dicen, mira, bueno, al principio había sola una iglesia, claro, y después hubo la división entre el este y el oeste, ¿cierto? Y ahí habían 2 iglesias, y después Martín Lutero llegó con sus conflictos y después habían 3 iglesias, y hoy en día hay miles y miles y miles de iglesias. 33.000 él cita, así como hay 33.000. Algunos dicen 300.000, claro, y bueno, todo culpando ese tipo de números. Mira el desorden en el que estamos en este momento. Ahora, parte de la respuesta a eso es simplemente, bueno, suena todo muy bonito si alguien no ha estudiado la historia de la iglesia.
Y cuando uno empieza a estudiar la historia de la iglesia, empieza a ver que esa gran iglesia unida por los siglos no estaba tan unida. Incluso había momentos donde había más de un papa. Claro. Incluso hubieron muchas otras cosas que ocurrieron que no eran tan bonitas. Entonces, esa unidad externa, institucional, incluso el día de hoy, o sea, es cosa de comparar el Papa actual con Ratzinger, por ejemplo. O sea, no hay que ir más lejos. Hay grandes diferencias dentro de la Iglesia Católica Romana, incluso en el día de hoy. Pero vamos a estar hablando de este tema de la autoridad. Y si viene por una unidad institucional, ¿cierto? O si viene por una unidad en cuanto a autoridad, donde nosotros podemos apelar a la autoridad de la Biblia para resolver nuestras cosas. Incluso si tenemos diferencias sobre algunos puntos menores, tenemos algo absoluto que no cambia, a diferencia de concilios y papas que han cambiado su opinión sobre esto y lo otro durante los siglos. Entonces, sí, eso es un tema bien importante y lo vamos a estar abordando dentro de estas semanas que vienen. Muy bien, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Vamos a dejar en libertad ahí a todos los que están en sintonía para que vayan a ver el partido, ¿no es cierto? Ya estamos, podríamos decir, fue la previa, ¿no es cierto? Lo que se dice siempre, la antesala, la previa del partido. Así que, como buenos chilenos, vamos a apoyar a nuestra selección y esperar un triunfo que nos lleve al Mundial de Rusia, ¿no es cierto? Junto con el del martes también, que si ganamos ya estamos en el Mundial. Ese es el dato deportivo. Así que muy bien, sin más alargue, ya estamos terminando con nuestro programa. Un saludo a todos los que han estado viéndonos. Déjenos sus comentarios, sus saludos, y a los que van a ver el programa también déjenos sus comentarios. Vamos a estar el próximo jueves en el horario habitual, 19:30 horas, con un nuevo episodio de Esperanza en lo Invisible. Así es, bueno, lo esperamos la próxima semana y que tengan un muy buen día. Muy bien, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves. Chau.